Bendiciones, soy el pastor Roberto Lechuga saludándole en el amor de nuestro Señor Jesucristo, de quien somos y a quien servimos desde 1980. La pregunta de hoy, ¿por qué la oración es tan importante? Mi querido amigo, mi querido hermano, usted y yo sabemos que la oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos dio. Con la oración podemos nosotros alcanzar la dimensión de lo increíble. La Biblia dice claramente que para el que cree todo le es posible. Atravesamos el límite de la imposibilidad y llegamos a el trono de Dios. Él dice, acercaos al trono de la gracia y hallaréis gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así de que el secreto está en acercarte a Dios y lo único que te puede acercar a Dios es la oración. Dios se acerca a nosotros a través de su palabra, Él nos habla, nos muestra su gloria, los cielos muestran su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mi querido amigo, es tan fácil ver el amor de Dios a través del gesto de un niño, de un anciano. Ver la majestuosidad del mar, los cielos abiertos, un árbol, una rosa. Bueno, la gloria y el amor de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Pero, mi querido hermano, hablar con Dios es tan importante. Hablar con Dios es hablar con el amigo más grande que tú puedas tener. Es buscar el refugio, el mejor refugio para ti y para los tuyos. Él se presenta como nuestro pronto auxilio, como nuestro refugio en medio de las necesidades. Y si hablamos de necesidades, dime tú qué estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿No es cierto que estamos pasando los momentos más difíciles de la historia? Momentos complicados, la familia tiene problemas, el hogar tiene problemas, los padres tenemos problemas. Las dificultades están a la orden del día. Y el Señor nos dice que vengamos a Él, los que estemos trabajados, cargados, Él nos dará descanso. Buscar a Dios a través de la oración es ser la persona más sabia y sensata que puede vivir en estos últimos tiempos. Levantemos altares de oración en nuestros hogares, fomentemos la oración con nuestros hijos, alegrémonos cuando podemos saber de que los cielos se abren a nuestro favor cuando buscamos el rostro del Señor. Él no te va a desamparar en medio de tu crisis, Él abrirá un camino. Dice que aunque no haya camino alguno, Dios abrirá camino en donde no lo hay. La oración es tan poderosa que nos eleva a una dimensión de poder sobrenatural, donde las cosas de Dios se aceleran a nuestro favor. Así es de que busca a Dios en oración. Utiliza este recurso, esta herramienta, no solamente al principio del día. Busca a Dios, busca tiempo para hablar con Dios. Dios está buscando tiempo para que tú hables con Él. Y es por eso que muchas veces somos sometidos a diversas pruebas, a diversas dificultades. Y la Biblia nos dice claramente que tengamos por sumo gozo cuando estemos en esas dificultades. La oración es poderosa. Es cierto que muchas veces, hermano querido, la situación de la agitación del día no nos permite estar constantemente en oración. Pero si nos nos disciplinamos y buscamos a Dios, si nos disciplinamos y hacemos el tiempo, Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todas las cosas. Y la oración no es algo que podemos dejar o darnos el lujo de dejar a última hora o olvidarnos de ella desde el principio del día, a mediodía, en la tarde, por la noche. Busquemos a Dios, seamos agradecidos con el Señor. Él está esperando una palabra tuya de gratitud. Búscalo mientras pueda ser hallado. Que Dios te bendiga, comparte este video, hagamos de la oración centros de altares de adoración a Dios en nuestros hogares. La paz de Cristo sea en tu corazón. Shalom, hasta otro día.